Presidente, presentamos una propuesta para solicitarle que sea secretaría y después nos permita sustentarlo. Con mucho gusto, honorable diputado. Señor secretario, lea la propuesta del diputado Blandón. Los honorables diputados José Blandón Figueroa, Adolfo Valderrama, Jorge Iván Arrocha proponen: suspéndase lo que se discute y altérase el orden del día para considerar la siguiente propuesta. Suspéndase la discusión en segundo debate del proyecto de ley 292, por el cual se reforma el Código Electoral y modifica la Ley 59 del 28 de diciembre del 2006, que configura los circuitos electorales para la elección de diputados, para que sea devuelto a primer debate. Fin de la propuesta. Tiene la palabra, diputado Blandón, por 5 minutos para que sustente su propuesta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables diputados y diputadas. Como comentario, presidente, parece que cuando las cosas no van a salir bien, todo conspira en contra de eso, ¿no? Ayer el discurso del presidente, primero que sale la parte de la prueba, ahora que los micrófonos no servían. ¿Quién sabe qué más va a pasar en el resto del día? Hemos presentado esta propuesta para que este proyecto de ley de reformas electorales sea devuelto a primer debate, porque debo decirlo, como miembro de la comisión, lamentablemente no se hizo toda la consulta que debió realizarse a estos temas tan polémicos que están contenidos en este proyecto de ley. De hecho, ayer, una de las razones por las que no continuaron con su afán de aprobar esto como un madrugonazo, como lo planteó el diputado Vidal García, que dijo que eso se aprobaba ayer, realmente fue la razón que muchos diputados, incluso de los de la bancada de Cambio Democrático, se desayunaron ayer con el contenido de la reforma y manifestaban no estar de acuerdo con algunos otros elementos de la reforma electoral. Entonces creemos que eso ya de por sí demuestra la necesidad de que esto se devuelva a primer debate y haya una discusión más profunda de lo que contiene la reforma electoral. Y de hecho, en lo que se refiere a la segunda vuelta, que es solo un elemento de la reforma electoral, la misma no se abrió a consultas, porque fue un artículo nuevo, de forma tal que todos los que participaron del proceso de consulta que se dio en el periodo pasado, bajo el mismo presidente de la comisión, el diputado Hernán Delgado, todos esos que participaron de ese proceso de consulta no pudieron opinar sobre la segunda vuelta, porque la segunda vuelta en ese momento no era parte del debate, porque surge después como un artículo nuevo. Y nosotros creemos que en esa discusión de la segunda vuelta, bien deberíamos invitar a participar a los de la mesa de concertación, a la comisión de notables, que ya se expresó contraria a que esto se haga por vía de ley y manifestó que esto es un tema constitucional. Esa misma comisión de notables que designó el presidente de la República. A que vengan a opinar los de la academia, los representantes de las facultades de Derecho de las distintas universidades de nuestro país. A que vengan a opinar también los de la Comisión de Reformas Electorales, que no vieron durante sus debates este tema de la segunda vuelta por vía de la ley. Entonces este es un tema que, señores, genera un amplio rechazo a nivel nacional. No cometan la equivocación, diputados de Cambio Democrático, de apoyar esto por imposición del Ejecutivo y en contra de la voluntad del pueblo panameño y en contra de lo que su sentido común les dice que es correcto. Ya ustedes pudieron darse cuenta ayer del rechazo que están suscitando en el pueblo panameño las acciones del presidente de la República, las imposiciones y las amenazas. El sonido de las pailas ayer
era un indicativo, era apenas un aperitivo de lo que viene. Si este gobierno del presidente Martinelli y sus diputados aquí de Cambio Democrático insisten en creer que basta con la mayoría de los votos en la Asamblea, sin importar lo que opine la mayoría del pueblo allá afuera de las paredes de este órgano del Estado. Ahí está la primera plana de la prensa y los resultados de la encuesta, en donde se refleja el daño que a la imagen y a la credibilidad del presidente de la República le ha hecho las recientes decisiones que ha tomado, como esta, de querer imponer en esta reforma electoral una alternativa, una regla del juego para la elección del presidente de la República, que el pueblo panameño no está pidiendo y que es contraria a la Constitución de este país. Así que lo que cabe, lo prudente, señores, es devolver Disculpe, este honorable proyecto diputado, a primer debate. se le vencieron Gracias, los señor 5 presidente. minutos de la sustentación. Continuando con el segundo debate del primer bloque del proyecto 292, tiene la palabra el diputado Blandón. Muy buenas tardes, señor presidente, diputados y diputadas presentes, señor magistrado, demás funcionarios del Tribunal Electoral, personas que nos acompañan en las graderías, medios de comunicación presentes. Lamento enormemente que este debate se haga de esta forma en dos bloques, cuando en este primer bloque tenemos temas como los siguientes: candidaturas independientes, impugnaciones del padrón, voto adelantado, voto de panameños residentes en el extranjero, partidos en formación, fuero electoral, subsidio electoral, propaganda electoral, requisitos para ser candidato a diputado y el tema de la segunda vuelta. Me hubiese gustado poder referirme a varios de estos temas, pero yo creo que las circunstancias del momento me obligan a que me refiera exclusivamente a lo que, a juicio del Directorio Nacional del Partido Panameñista y a juicio de la membresía del Partido Panameñista, constituye un atentado a la institucionalidad democrática de nuestro país y constituye una violación a nuestra Constitución Nacional. Me refiero al tema de la segunda vuelta electoral. Y yo creo que es necesario aprovechar esta primera intervención para hacer un poco de docencia a quienes estoy seguro están siguiendo muy de cerca este debate. Lo primero que debo señalar con respecto a la posición del Partido Panameñista es que el directorio del partido, presidido por Juan Carlos Varela, encomendó a un grupo de juristas panameñistas a que evaluaran la propuesta presentada por Cambio Democrático. Y este grupo de juristas elaboró un informe en el que indicó las razones por las que consideraba que la segunda vuelta por vía de ley viola la Constitución Nacional. Debo indicar en este momento dos cosas con relación a lo que han argumentado los defensores oficiosos y oficialistas de la segunda vuelta. Han dicho primero que varios países en América Latina tienen segunda vuelta, ¿por qué entonces ustedes dicen que es mala para Panamá? Los 17 países de América Latina que tienen segunda vuelta la tienen consagrada en la Constitución. El primer país de América Latina que establecería segunda vuelta por ley y no por Constitución sería Panamá. Primera aclaración. Hoy espero yo que con fondos privados y no con fondos públicos, el Partido Cambio Democrático publica una página entera en varios periódicos donde habla del documento Visión 2020. Y citan allí que ese documento recomendaba la segunda vuelta electoral. Lo que convenientemente se les olvida decir es que el compromiso en el foro Visión 2020 es que se reformara la Constitución por la vía de un proceso constituyente y que dentro del marco de ese proceso constituyente
se incluyera una segunda vuelta. Nunca en la visión 2020 se acordó por parte de los participantes que se violara la Constitución para incluir por vía de ley la segunda vuelta. Se les olvida también a los miembros de la bancada de Cambio Democrático que un miembro de su partido hoy, el señor Guillermo Cochés, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Electoral porque establecía, siguiendo lo que señala la Constitución, que el presidente se escogía por mayoría de votos. Y la Corte dijo que esa norma era constitucional porque la Constitución señalaba exactamente eso. Y la tradición de nuestro país lo reforzaba. Ahí está el fallo, que indica claramente que no podría la ley señalar algo distinto a lo que la Constitución señala. Si la Constitución dice que el presidente se escoge por mayoría de votos, establecer una mayoría calificada de 50% más 1 va en contra de lo que la Constitución establece. Y ese fue el criterio expresado por el equipo de juristas designado por el Directorio Nacional del Partido Panameñista que encabeza Juan Carlos Varela. Y es en base a esa posición responsable de salvaguardar el respeto a la Constitución que el Partido Panameñista en su directorio anterior y ahora con el nuevo directorio ha sostenido la posición de que la segunda vuelta no debe ser aprobada por vía de una ley porque constituye una violación a lo que nuestra Constitución establece. Pero además, como bien lo señaló el magistrado presidente del Tribunal Electoral durante el primer debate, una ley mata a otra ley. ¿Por qué en los otros 17 países de América Latina la segunda vuelta está consagrada en la Constitución? Porque las reglas para escoger al presidente de la República son algo demasiado serio como para dejarlo en manos de una mayoría legislativa. Hoy, Cambio Democrático tiene mayoría legislativa, pero la tiene sobre la base del transfugismo, porque sobre la base del voto solo sacaron 15 diputados. Esos mismos tránsfugas de hoy, no tengan la menor duda, podrán ser los tránsfugas de mañana cuando los vientos soplen en otra dirección. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si en mayo del 2013 las encuestas marcan con claridad que habrá un candidato ganador en las elecciones del 2014 y que no será Cambio Democrático? ¿Qué pasa si a finales del 2013 es claro, como lo es claro hoy en las encuestas, que Cambio Democrático no tiene una figura presidenciable y el candidato con las mayores posibilidades de triunfo se reúne con los tránsfugas de Cambio Democrático y les plantea, les abro la puerta si aprueban con su voto la ley que cambiará la segunda vuelta? ¿Queremos someter al país a esa clase de inestabilidades? ¿O qué pasa si el candidato con mayoría en asamblea gana con un 47% de los votos las elecciones de mayo y las otras fuerzas políticas que representan el 53% de los votos se unen en su contra? Y decide el gobierno con su mayoría en la asamblea que entonces esa regla del juego que aprobó ya no le conviene y decide cambiarla por ley porque una ley mata a otra ley. ¿Qué pasa
si un candidato presidencial gana con el 49% de los votos y la Corte todavía no se ha pronunciado sobre la demanda de inconstitucionalidad que seguramente caerá sobre esta ley? Y convoca a ese 49% de los votos a que vaya a la Corte a exigir que falle de acuerdo a la Constitución y declare inconstitucional la ley que establece la segunda vuelta. Y generamos una inestabilidad política en este país y un enfrentamiento entre ese candidato con el 49% de los votos y el candidato oficialista, que yo estoy seguro que el de Cambio Democrático no pasará del 15% en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar entonces en este país? ¿Es ese el enfrentamiento? Hermanos y hermanas panameñas, porque por encima de todo somos panameños. ¿Es ese el enfrentamiento al que nosotros queremos llevar a este país? De ayer, ustedes podían escuchar, miembros de la bancada de Cambio Democrático, las pailas sonar. Ese es solo el inicio. Y ese enfrentamiento al que el presidente Martinelli está llevando a este país, con un estilo de gobernar autoritario e impositivo. En mi segunda intervención, que le pido desde ya que me apunte para ella, explicaré con cifras los escenarios posibles a los que nos podremos enfrentar. Pero quiero ahora compartir con ustedes, no mi opinión, la opinión de Aníbal Pérez Liñán, académico del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, que hizo un estudio sobre la institución del balotaje o segunda vuelta. ¿Y qué dice el señor Pérez Liñán? Para ilustración de lo que nos están escuchando y de aquí los diputados de Cambio Democrático presentes. El señor señala que los defensores del sistema de doble vuelta plantean que esta tiene dos ventajas: que fortalece la legitimidad del presidente electo y que fortalece la gobernabilidad democrática. Y él indica que esta supuesta legitimidad que se fortalece surge, según ellos, de un mayor respaldo, porque ahora es el respaldo del 50% más uno. Esto parte de supuestos equivocados, como lo demuestra el señor Pérez Liñán en su estudio, porque la legitimidad de un sistema no depende de la cantidad de votos que obtenga un candidato. La legitimidad del sistema depende de la confianza que tenga el pueblo en ese sistema, de la confianza que tenga el pueblo de la transparencia del conteo de los votos, de la confianza que tenga el pueblo en que los resultados que anuncia el Tribunal Electoral son los resultados que son producto de la voluntad popular. Es eso lo que le da legitimidad a un gobernante, no si saca 50 o 60 o 40% de los votos. Nosotros tuvimos en este periodo del 90 para acá un presidente Endara que se eligió con arriba del 60% de los votos. Tuvimos un presidente Pérez Valladares con el 33% de los votos, a una Mireya Moscoso con el 43% de los votos, a un Martín Torrijos con el 47% de los votos y a un Ricardo Martinelli ahora con un 60% de los votos. Nadie duda la legitimidad de cualquiera de esos presidentes, nadie dudó de la legitimidad de Ernesto Pérez Valladares. Que pudiésemos objetar sus políticas es algo distinto a objetar la legitimidad suya como presidente de la República. Porque aunque a mí no me haya gustado que él haya ganado con el 33% de los votos,
nadie puso en duda que él fue el que ganó y el que sacó la mayor cantidad de votos en esa elección. Entonces, pretender que la simple mayoría es lo que te da legitimidad no es correcto en términos de ciencia política. Hay regímenes en donde los presidentes se escogían con el 95% de los votos, pero no eran legítimos porque eran regímenes dictatoriales donde ese 95% surgía con partidos únicos, con fraude, persiguiendo a la oposición, limitándola y anulándola. Ese 95% de los votos en esos casos no hace más legítimo a un presidente que otro que con 33%, siguiendo las reglas de la democracia, en buena lid y en un conteo transparente, resulta electo. Así que ese argumento de la legitimidad es una falacia. El tema de la gobernabilidad, veamos qué es lo que sucede en la práctica en América Latina. Del 78 al año 2002, hubo en América Latina 42 elecciones en países que tienen a nivel presidencial el régimen de la segunda vuelta. En 19 de esas 42 elecciones, el presidente resultó electo en la primera vuelta. En 16 ganó en la segunda vuelta el mismo que había ganado en la primera vuelta. Es decir, en 42 elecciones realizadas entre el 79 y el 2002, en 35 ganó el que habría ganado en la primera vuelta. ¿Cuál es la primera conclusión de este estudio de la Universidad de Pittsburgh? Que no es José Blandón el que lo está diciendo. Que en América Latina el régimen de segunda vuelta en 35 de esas 42 elecciones demostró ser innecesario. Demostró ser un costo innecesario. De acuerdo a la ley de las probabilidades en Panamá, la probabilidad más alta es que la segunda vuelta la gane el mismo que la ganó en la primera vuelta, como ha sido en la mayoría de los casos en América Latina. Solo que Panamá tendría que abocarse a gastar $6 millones más, magistrado, para hacer esa segunda vuelta, más el dinero adicional que tendrían que gastar esos candidatos, encareciendo el proceso electoral y llevando a un mayor riesgo de que las campañas electorales sean intervenidas, sean penetradas por las mafias y el narcotráfico. De hecho, aquí en este estudio se señala que la campaña del presidente Samper en Colombia se vio penetrada por el dinero del narcotráfico, precisamente por las presiones que ejercía sobre esa campaña la posibilidad de tener que ir a una segunda vuelta. Y los dineros adicionales que debían recaudar por el costo adicional que implicaba saber que tenía que ir a una segunda elección. Y todos los que hemos ido a una elección aquí, pónganse ustedes a pensar por un momento lo que costaría una campaña a nivel de su circuito si no bastara con obtener la mayoría simple, sino que fuera necesario obtener una mayoría calificada. Y este estudio señala también, ahora que comento eso, que el que copia mal le va mucho peor. En Francia, que es donde surgió el sistema de balotaje o segunda vuelta, la segunda vuelta es para presidente y para diputado, precisamente para garantizar la gobernabilidad, porque hacerla solamente para presidente no garantiza la gobernabilidad. Y si es válido decir,
siguiendo el argumento de los que defienden la segunda vuelta, que el presidente es legítimo solo si es escogido por la mitad más uno de los votos, entonces un legislador en un circuito uninominal que resulta electo con el 30% de los votos es ilegítimo. Y un alcalde que es escogido con el 45% de los votos en su distrito es ilegítimo también. Y entonces, esas bondades que pregonan para la segunda vuelta en el caso presidencial deberían ser buenas también para el caso de los alcaldes y los diputados, al menos en los circuitos uninominales. Pero en los circuitos plurinominales, ¿de qué legitimidad hablamos? Aquí hay diputados que representan el 7% de los votos en su circuito, pero su voto vale tanto como el que saca el 60% del voto en un circuito uninominal. Pero según ustedes que defienden la segunda vuelta, uno es más legítimo que el otro, porque uno sacó más de la mitad y el otro sacó apenas el 10% de los votos. Pregúntense ustedes mismos, ¿cuánto porcentaje de votos sacó cada uno de ustedes? Y sería interesante ver, y ese análisis lo haremos en nuestra segunda intervención, cuántos de los diputados que están aquí por haber sacado el 50% más uno de los votos en su circuito. Entonces, ¿con qué autoridad nosotros podemos decir que no es legítimo un presidente que se escoge con el 47% de los votos, como fue el caso de Martín Torrijos, o con un 43% de los votos, que fue el caso de Mireya Moscoso? Que ellos no son legítimos, y que un diputado que viene aquí con el 7, 8 o 9% de los votos, porque en San Miguelito el medio cociente es menos del 10% de los votos. Pero sigo con este estudio de la Universidad de Pittsburgh. Como decía, de 42 elecciones entre el 78 y el 2002, 19 se definieron en la primera vuelta, 16 ganó en la segunda, el mismo que ganó en la primera, y en solo 7 se dio el fenómeno que se conoce como la reversión del resultado inicial. Ganó en la segunda vuelta el que quedó de segundo en la primera. ¿Qué pasó en esos 7 casos? Y déjenme decirles cuáles fueron esos 7 casos. Porque a mí no me gusta aquí hablar vaguedades, decir cosas que no puedo sustentar. Abdalá Bucarán, en 1996. León Febres Cordero, en 1998. Alberto Fujimori, en 1990. Jorge Serrano Elías, en 1991. Leonel Fernández, en 1996. Jorge Batlle, en 1999, o Batle, y Andrés Pastrana, en 1998. Esto es hasta el 2002. Después del 2002, nosotros podemos señalar, en 2005, la elección en Chile, Bachelet Piñera. Bachelet ganó en la primera vuelta, volvió a ganar en la segunda vuelta. El 2006, Humala Alan García. Humala ganó en la primera vuelta, en la segunda vuelta ganó Alan García. 2006, Ecuador, Álvaro Noboa, Rafael Correa. Álvaro Noboa ganó en la primera vuelta, Rafael Correa en la segunda. 2006, Lula Gerardo Alquín. Lula ganó en la primera vuelta con 48.16% de los votos. 48.16% de los votos. Y Brasil se tuvo que ir a una segunda elección y volvió a ganar Lula. ¿Cuánto gastó Brasil para esa segunda elección, para reafirmar un resultado que desde la primera vez era legítimo? Y en el 2007, Álvaro Colón y Otto Pérez Molina en Guatemala, donde termina ganando el mismo que ganó en la primera, Álvaro Colón.
¿qué sucede en estos países donde se da la reversión del resultado inicial? Usualmente, el que gana en la primera vuelta gana mayoría en asamblea. Esos son nuestros sistemas. Cuando se da la reversión del resultado en la segunda vuelta y gana el que quedó segundo, gana sin mayoría en asamblea. Y muchas veces gana no porque el pueblo quiere votar por él, sino porque vota en rechazo al que quedó de primero. Y se dan unas inestabilidades tremendas en estos países. Así que es muy contrario a lo que se indica de que se quiere ganar gobernabilidad con esto. La experiencia en América Latina, en el estudio de 78 al 2002, es que en la mayoría de los casos donde gana en la segunda vuelta el que perdió en la primera, se produce inestabilidad política y hay ingobernabilidad, muy contrario a lo que se dice que se quiere gobernabilidad. Lo que se genera es ingobernabilidad. Y recuerden los nombres: Abdalá Bucaram lo sacó la asamblea, León Febres Cordero lo sacó la asamblea, Alberto Fujimori cerró la asamblea antes de que lo sacaran, Jorge Serrano Alía lo sacó la asamblea. ¿Es eso lo que nosotros queremos para nuestro país, colegas diputados de Cambio Democrático? ¿Es esa la experiencia de América Latina? Que 17 países de América Latina lo tengan no quiere decir que sea bueno para Panamá, y menos que nosotros lo hagamos bajo una modalidad distinta al que lo ha hecho el resto de los países. Todos han reformado la Constitución. Panamá sería el primero en hacerlo por vía de una ley. Aquí hablamos mucho del crecimiento económico que está viviendo nuestro país. Esos países que tienen segunda vuelta, con excepción quizá de Chile, envidian la situación económica de Panamá, envidian la estabilidad política de nuestro país. Y nosotros ahora vamos a copiar modelos que lo que han generado en estos países ha sido inestabilidad en los casos en el que el resultado se revierte. Porque en los casos en que el resultado no se revierte, que son la mayoría, estimados amigos, es innecesaria. Si usted va a ganar, gana en la primera como gana en la segunda. Eso es lo que ha demostrado el ejemplo de América Latina. En 35 de 42, en 25 años, ganó el que había ganado en la primera, en la segunda vuelta. En 35 de 42. Entonces, ¿para qué Panamá tiene que abocarse a hacer este proceso, violar la Constitución, alterar la institucionalidad democrática, romper una alianza electoral para llevar adelante un proceso que al final la mayor probabilidad es que la termine ganando en la segunda vuelta el mismo que le iba a ganar en la primera? Hay un principio básico que dice que si algo funciona, no lo rompas, no lo cambies. No, el sistema que nosotros tenemos a nivel de elección presidencial ha funcionado. Si hay algo que cambiar aquí en nuestro país, es el sistema para escoger a los diputados, es el sistema para integrar a la Asamblea Nacional. Eso sí hay que cambiarlo. Pero no el sistema para escoger el candidato presidencial. Si el porcentaje promedio de votos que tú debes sacar, o que han sacado en Panamá los candidatos que han ganado, ha sido el 45% de los votos. Los candidatos que han ganado en Panamá han sacado en promedio el 45% de los votos. Hay países donde ese porcentaje, países donde hay segunda vuelta, donde ese porcentaje ya es suficiente para ganar la primera vuelta. Si es que no en todos los países la segunda vuelta es 50% más 1. Hay muchos países donde es 40%. Hay otros donde es 45%. Hay algunos donde tú tienes que sacar 10% más del que quedó de segundo.
Veamos los resultados de la elección del 2004. Martín Torrijos sacó 47% y Endara 30.9%. En la mayoría de los países que tienen segunda vuelta. Con este resultado, Martín Torrijos habría ganado en la primera vuelta. En los países donde la primera vuelta hay que sacar 40%, hubiera ganado. En los países donde hay que sacar 45%, hubiera ganado. En los países donde tienes que sacar 10% más que te llegó de segundo, hubiese ganado en la primera vuelta. Entonces, ¿por qué llevar adelante este proceso? Por un mal cálculo electoral de los mismos asesores chambones que ayer le hicieron pasar ridículo al presidente de la República, manteniendo en vilo a un país para llegar a dar un discursito, una charlita, una palabrita, un mensaje de Twitter que no duró ni 2 minutos y que dejó decepcionado a este país. Esos mismos asesores, los Montesinos y los Maquiavelos de este gobierno, son los que están llevando al presidente Martinelli a cometer este grave error de someter a inestabilidad política a nuestro país. Disculpe, diputado, pero terminó su primera intervención de 30 minutos. Con mucho gusto le anotamos para la segunda vuelta. Tiene 30 segundos, diputado. Solamente para reafirmar que deseo que me apunte para la segunda intervención y agradecerle, señor presidente. Con gusto, diputado. Ya lo teníamos anotado desde hace rato. Tiene la palabra el honorable Blandón. Muchas gracias, señor presidente. Pedí que leyeran el artículo, presidente, porque en ejercicio del derecho que me da el numeral 8 de ese artículo 183 voy a presentar un anteproyecto de ley. Pero creo que es importante que la gente conozca el procedimiento parlamentario, porque los diputados y diputadas parece que no estamos conscientes de las nuevas realidades. Aquí hay gente que cree que hoy va a pasar agachada, pero hay mucha gente pendiente de este debate. A través de las redes sociales a cada rato estamos recibiendo comentarios y preguntas: ¿qué significa sala ilustrada? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo lo otro? Y por eso pedimos que se leyera el artículo, para que esos miles de panameños que estén siguiendo este debate entiendan lo que vamos a hacer en estos momentos. Yo voy a presentar un anteproyecto de ley para revisar la Ley 20 del 2009, que fue presentada en la administración anterior por la diputada en ese momento Ermicenda Perea, con el propósito de promover la legalización y titulación en los llamados asentamientos informales o asentamientos comunitarios por antigüedad, como se le llama a la ley, o ACA por sus siglas. En la práctica, esta ley, que tiene una muy buena intención, porque hay una gran cantidad de asentamientos comunitarios por antigüedad a lo largo y ancho de nuestro país. La ley tenía un buen propósito, pero en la práctica ha tenido problemas en su ejecución. Porque como muchas cosas, cuando se legisla, a veces no se prevén las dificultades prácticas, no se prevén los obstáculos que se puedan encontrar en razón de redacciones que se hicieron con el mejor propósito, pero que no contemplaron todas las alternativas o todas las dificultades que en la realidad uno se puede encontrar. Primero, explicar un poco lo que son los asentamientos comunitarios por antigüedad. En el circuito electoral que yo represento, por ejemplo, hay una comunidad de estas, hay varias, pero hay una en especial, Brooklyncito. Está también Viejo Veranillo, Chagres, allá en lo que era antes Chilibre, ahora es parte del corregimiento de Ancón. Son comunidades que están ubicadas sobre terrenos que son privados, pero que han pasado años, lustros, décadas, y esas comunidades se han mantenido en esas áreas. Los propietarios no han pedido los lanzamientos y toca al Estado, en virtud de esta Ley 20 del 2009, hacer los trámites para la legalización y darle los títulos a esta familia
previa indemnización a los propietarios de los terrenos. ¿Pero qué está pasando? Varias cosas. Primero, la ley señalaba que era aplicable hasta por un máximo de 5 años. Esos 5 años están cerca de vencerse. Y sin embargo, los procedimientos en la práctica han sido lentos y engorrosos. La ley no contempla, por ejemplo, qué sucede si un asentamiento comunitario por antigüedad o ACA se le inicia su proceso, pero se cumplen los 5 años sin que se haya culminado el mismo. Pareciera entenderse con la ley vigente 20 del 2009 que allí culmina el trámite, que aquel que no haya terminado en los 5 años ya no podrá regularizarse. Y obviamente ese no puede ser el propósito ni debe ser el interés del Estado. Si ya se ha iniciado un trámite, ese trámite debe culminar aunque vaya más allá de los 5 años de vigencia de la ley. Eso lo estamos contemplando en este proyecto de ley. Asimismo, se da la circunstancia que la ley 20 del 2009 plantea que si el propietario ha ejercido alguna acción de lanzamiento, eso suspende el proceso de regularización por vía de ACA. Pero hay veces en la práctica que ese propietario quiere que se le indemnice y que ese propietario no tiene ningún problema con que se regularice, porque hace años atrás pidió el lanzamiento, no se ejecutó el mismo y él ahora no tiene, con la vigencia de esta ley, problema en que se expropie el terreno, se le indemnice y se pueda regularizar a los que en la práctica están viviendo sobre ese lote. Entonces, eliminar ese obstáculo siempre y cuando el propietario esté de acuerdo que aunque haya una solicitud de lanzamiento previamente presentada, si el dueño del terreno está de acuerdo en regularizar, se pueda continuar con el trámite, indemnizarle y darle los títulos a las personas que allí están viviendo. También existe algunos problemas con relación a los avalúos que debe hacer Catastro, porque la ley establecía lo siguiente. Digamos que este asentamiento tenía 30 años de estar ahí y decían, nosotros no te vamos a indemnizar a ti, al propietario, sobre el valor actual del terreno. Sería injusto si ya esas comunidades han estado ahí hace más de 30 años. Entonces la ley decía, te vamos a indemnizar sobre el valor catastral al segundo año después de que se compruebe que inició ese asentamiento. Pero hay asentamientos como el de Brooklyn, ahí en la Locería, en Betania, que tiene cerca de 60 años ya. Y no consta en el catastro el valor del terreno al segundo año de la ocupación. Entonces, eso trae problemas prácticos. Se busca aquí una fórmula que ayude a resolver esos problemas prácticos y que estos procesos que van a beneficiar a miles de familias panameñas no se entorpezcan ni se empantanen por requisitos absurdos, requisitos que no se pueden cumplir y que al final no se vean beneficiadas todas estas familias con el título de propiedad que en derecho y en justicia, sobre todo en justicia, les corresponde. Entonces, en función de eso, señor presidente, es que estamos presentando este anteproyecto de ley que nosotros esperamos que ahora en la Comisión de Infraestructura, que es la que tiene que ver los temas de vivienda, se pueda tocar el mismo, se le pueda dar debate. Estoy seguro que el nuevo ministro de Vivienda encontrará en este proyecto de ley una herramienta efectiva para hacer justicia social y que este presidente de la República o el próximo pueda entregarle títulos de propiedad a miles y miles de panameños que en comunidades a lo largo y ancho del país están habitando sobre terrenos que son de propiedad del Estado, pero que ellos desde hace muchos y muchos años atrás están habitando y lo han convertido en su hogar. Yo les reitero, yo tengo por lo menos 3 comunidades en mi circuito que están en esas circunstancias y que con este proyecto de ley de poder aprobarse, incluso bajo esta administración, podría el presidente Martinelli estar entregándole los títulos a esas comunidades. Y eso sería para nosotros, aún ahora que estamos en la oposición, una gran satisfacción, porque al final todos nosotros tenemos que buscar trabajar
por el beneficio de la mayoría. Y eso es lo que realmente nos duele de lo que está sucediendo. Hoy, mientras estábamos aquí, señor presidente, estábamos recibiendo las llamadas de otra comunidad de mi circuito que está en el tema de legalización. Una comunidad que la exministra de Vivienda, no sé si aquí está todavía la exministra Balbina Herrera, quizás recordará, la barriada La Paz, conocida ahora ya como Curundunega, donde fueron reubicados residentes de Curundú afectados por un incendio, que están todavía en el proceso de titularse, al igual que otra comunidad nueva que está surgiendo, Cunquilernega, junto con la comunidad de Cunanega. Allá estaban cerrando las calles porque tienen semanas de no recibir agua, mientras nosotros aquí en esta asamblea, en vez de estar discutiendo temas como la reforma de la Ley 20, para que esas familias tengan su título de propiedad, estamos discutiendo un tema de una agenda muy particular del presidente de la República en búsqueda de su reelección. Así que con eso, señor presidente, termino mi intervención y le pido que un ujier retire este anteproyecto de ley para que pueda surtir los 3 debates que corresponden. Gracias. Señor presidente, siendo las 10, a ver bien la hora, 5 para las 10, quiero, en el ejercicio de la facultad que me concede la Constitución, presentar un anteproyecto de ley. En este caso, se trata de modificar la Ley 106 de 1973, la que rige los gobiernos locales, sobre la base de la experiencia recientemente adquirida en esta materia en el municipio de Panamá, donde luego de analizar la situación económica de ese municipio, llegamos a la conclusión de que difícilmente podría el municipio de Panamá y otros municipios llevar adelante las obras que las comunidades esperan de parte de un gobierno local si antes no se modernizan los regímenes tributarios de estos gobiernos locales. Es necesario, muy necesario, que nosotros podamos revisar la ley de gobiernos locales que se aprobó de una manera intempestiva a finales del gobierno pasado y que como producto de ello se suspendió a inicio de este gobierno. Pero mientras esa revisión integral se hace, hay pequeños ajustes que puede hacerse a la ley 106 del 73 que ayudarían enormemente a que no solamente el municipio de Panamá, sino todos los municipios del país puedan aumentar de manera significativa sus recaudaciones. Quiero, a manera de ejemplo, colegas diputados, relatarles un poco la situación del municipio de Panamá y las razones que nos llevan a plantear esto. El municipio de Panamá, sin contar la dirección de aseo, tenía un presupuesto el año pasado de aproximadamente 60 millones de dólares. De esos 60 millones de dólares, el 90% estaba destinado a pagar gastos de funcionamiento. De hecho, de 1999 al año 2009, ese municipio, su presupuesto de funcionamiento estuvo más o menos oscilando entre el 90-95% y apenas un 10-5% del presupuesto total estaba destinado a inversiones. No es solamente un tema de que existe una alta morosidad o una gran cantidad de empresas que operan en el municipio y no pagan. Es también un tema relativo o que se puede encontrar la responsabilidad en las normas que existen en la ley 106 del 73, una ley ya que tiene casi 40 años de vigencia y que le pone una camisa de fuerza a los gobiernos municipales en cuanto a lo que pueden hacer de modificaciones a su régimen tributario.
¿Qué sucede? Por ejemplo, se dice en esta ley 106 del 73 que los municipios cobran el impuesto por actividad económica sobre la base de los censos que se realizan y que esos censos se van a realizar cada 2 años. Y quiero darle un ejemplo para que entiendan la problemática. El municipio de Panamá hizo un censo en el año 2010. Pero en el año 2010 las empresas censadas declararon los ingresos del 2009. Declararon según la base de la declaración jurada del año 2009, que es la que ya habían presentado en el 2010. Y según la ley 106 del 73, es sobre la base de ese censo y de esos ingresos declarados que durante los 2 años siguientes se tributa. Es decir, las empresas de la ciudad de Panamá tributan en el 2011 y tributarán en el 2012 sobre la base de los ingresos que generaron en el 2009, sobre la base de las ventas que hicieron en el 2009. Cuando estamos hablando de una economía como la nuestra, que está creciendo a ritmo de 8, 9, 10% anual, es evidente, muy evidente, que la mayoría de los negocios están recibiendo un ingreso en el 2011 muy superior al ingreso que recibían en venta en el 2009. Solo por esa razón, porque el municipio no pueda cobrar por los ingresos que tú recibiste en el año inmediatamente anterior, el municipio pierde millones de dólares al año. No solamente el municipio de Panamá, todos los municipios a nivel nacional. Y esto se agrava cuando los municipios no cumplen esa norma del 106, de la ley 106, que los obliga a hacer censo cada 2 años. Fíjese que en el caso del municipio de Panamá, el último censo se había realizado en el 2006, debía hacerse en el 2008 y no se hizo. Se hizo fue en el 2010. O sea que todavía en el 2010 el municipio cobraba a las empresas sobre la base de los ingresos recibidos en el 2005, 5 años atrás. Ahí se perdió una gran cantidad de ingresos que pudieron ir para realizar inversiones a lo largo y ancho de la ciudad de Panamá. ¿Qué decir de la situación de otros municipios a nivel nacional? ¿Cuánto podría significar que el municipio de San Miguelito, que tiene tanto y tan graves problemas económicos, que no paga ni siquiera la planilla del Seguro Social, qué le significaría a ese municipio que en vez de pagar sobre el censo de hace 2 años, lo pagara sobre la declaración jurada del año anterior? Y esa es la modificación que estamos planteando, que el municipio le pueda exigir a las empresas, los municipios, no solamente el municipio de Panamá, los municipios le puedan exigir a las empresas que paguen su impuesto sobre la base de su declaración jurada del año anterior, que le puedan exigir a estas empresas en enero de cada año: presénteme su declaración jurada de lo que usted recibió como ingreso durante el año anterior. Y sobre esa base de declaración jurada y de acuerdo a las tablas por actividad económica que tiene el municipio de Panamá, a usted le corresponderá pagar en este año este impuesto por actividad económica. Eso, reitero, le significaría a los municipios un ingreso significativamente mayor, que podría ir a pagar inversiones, que podrían entonces traducirse en mejores calles, mejores aceras, mejores Perdone, parques, colega diputado más parvularios. Quiero solicitarle a los colegas diputados que por favor le presten atención al colega que está en uso de la palabra presentando un anteproyecto de ley, de forma tal de que puedan estar debidamente enterados y
y respetar la participación del exponente. Gracias, señor presidente. Le agradezco la cortesía. Yo quiero aclararle al diputado Varela que yo no me dedico a traer turbas aquí. Continúe, colega diputado Blandón. Gracias, presidente. Indicaba, pues, que con una modificación tan simple como esta, los municipios a nivel nacional verían aumentar sus recaudaciones y Dios primero podrían destinar buena parte de estas recaudaciones a realizar obras en sus comunidades. Obras que en el caso de la ciudad de Panamá y el municipio de San Miguelito estamos hablando de mejores aceras, estamos hablando de más parvularios, estamos hablando de mejores y más parques. Las ciudades necesitan mayores espacios públicos. Pero esos espacios públicos, esas áreas deportivas, en el caso del municipio de Panamá, por ejemplo, casi todas las instalaciones deportivas que hay en la ciudad de Panamá no son competencia de Pandeporte. Su mantenimiento es competencia del municipio. Pero los recursos que recauda el municipio, reitero, apenas se alcanzan para pagar los gastos de funcionamiento del mismo. Hay un trabajo que hacer importante en hacer más eficiente el gasto de funcionamiento del municipio de Panamá, pero también es necesario, como dije, modernizar el sistema tributario, un sistema tributario que viene del año 73, 38 años de vigencia en nuestro país y que estaba sobre la base de gobiernos municipales muy distintos a lo que tenemos hoy en día. En el año 73, en pleno gobierno militar, a los alcaldes los designaba el Poder Ejecutivo. No, en el año 73 habían realidades muy distintas a las que la República de Panamá vive hoy en día. La ciudad tiene necesidades muy distintas y hay una gran deuda del país con las ciudades, del gobierno central y de los gobiernos locales. Pero en el caso de los gobiernos locales, esa deuda es casi imposible de pagar si no se hacen más eficientes los sistemas de recaudación. Entonces, por un lado, permitirle a los municipios que cobren sobre la base de los ingresos generados en el año inmediatamente anterior y no sobre la base de los censos que se hacen cada 2 años. Por otro lado, está la situación de permitirle a los municipios establecer mecanismos que le permitan ubicar nuevos contribuyentes. ¿Cómo ha hecho el gobierno central, la Dirección General de Ingresos? Ha establecido la figura del agente de retención. En el caso del ITBMS, por ejemplo, la empresa que cobra el ITBMS es un agente de retención. Es lo que retiene es el impuesto que el comprador debe pagarle al Estado. Él lo cobra, pero no es para él, es para reenviárselo al Estado. Él es un agente retenedor. Lo que nosotros estamos planteando es que los municipios de Panamá pueden exigirle a las empresas en determinadas actividades económicas que ellas funcionen como agentes de retención y en los pagos que deben hacerle a empresas que operan en el municipio de Panamá les retengan el impuesto municipal. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de empresas operando en este municipio, en San Miguelito y en muchos otros municipios a nivel nacional que no son censadas y que no pagan impuestos al municipio y que hacen una competencia desleal en contra de aquellas que sí están pagando. Entonces este es un mecanismo que se ha demostrado eficiente
a nivel del gobierno central y que también se ha demostrado eficiente en otros países donde a nivel municipal esta figura existe. Eso permite, reitero, captar una gran cantidad de empresas y sumarlas al registro de contribuyentes. Y eso va a permitir que los municipios no se vean abocados a reformas en donde se deben aumentar los impuestos, porque aumenta la base del contribuyente. Hay más contribuyentes, entre más contribuyentes el impuesto puede ser más bajo, entre menos contribuyentes el impuesto debes subirlo para satisfacer las necesidades de inversión de la comunidad. Por eso nosotros estamos estableciendo este mecanismo del agente de retención, señor presidente, que reitero, no es para todas las actividades, pero permitiría en actividades determinadas, de acuerdo a ciertos parámetros, de acuerdo a una decisión que tendría que ser tomada por el Consejo Municipal y el alcalde, llevar adelante esta figura para captar, reitero, nuevos contribuyentes. No estamos hablando de cosas insignificantes para la vida cotidiana de la gente. Los gobiernos centrales pocas veces tienen la capacidad de mirar hacia las necesidades de la vida cotidiana de la gente. Los gobiernos centrales no están en lo que es la ampliación de la acera o en la construcción de la acera. Los gobiernos centrales no están en la construcción de la vereda en una comunidad, ni la de la marquesina. Los gobiernos centrales no están viendo, o por lo menos no lo hacen con la misma eficiencia, el tema de la construcción de parvularios. No están viendo lo de los cementerios en las comunidades, lo de las áreas recreativas y deportivas. Allá en los corregimientos de Pacora, Mañanita, en Chilibre, Las Cumbres, en Curundú, no es el gobierno central, ni mucho menos Pandeporte, lo que están viendo para arreglar la pequeña cancha de baloncesto o el pequeño parquecito comunitario. Son las juntas comunales y los alcaldes. Pero si no tienen los recursos para hacerlo, allí se van perdiendo estos espacios públicos que son necesarios para las comunidades. Cuando hablamos del alto nivel de delincuencia que hay en nuestro país, tenemos que entender que no se trata solamente de represión, sino también de prevención. Y dentro de la prevención, poder dotar a nuestra juventud de espacios públicos dignos, bien hechos, donde estos se puedan divertir, puedan practicar deporte, puedan tener acceso a la cultura, es necesario, es imprescindible. En la medida en que nosotros podamos hacer, a través de iniciativas como esta, no que suban los impuestos, sino que el que está operando, generando ganancias en un municipio, le pague impuestos. Porque hay quienes pagan y quienes no pagan. Aquí, en el caso del municipio de Panamá, recuerdo yo cuando el debate de la reforma tributaria a nivel municipal, le decíamos que en el censo salían 80 empresas hoteleras operando en el distrito de Panamá. Y nos decía la gente de la Cámara de Comercio y del CONEP, pero qué raro, si nosotros acá en el registro de uno de estos gremios tenemos más de 150 hoteles registrados, ¿cómo es que ustedes nada más tienen 80? Fíjense ustedes, en ese solo renglón, aproximadamente la mitad de las empresas que operaban en el distrito de Panamá no estaban pagando el impuesto al municipio y no contribuían de esa manera a que el municipio pudiera hacer obra para beneficio de los residentes de la ciudad. A través de este mecanismo, quienes contraten con estas empresas tendrán la obligación de retenerle el impuesto. Y al retenerle el impuesto, el municipio tendrá la posibilidad de encontrarlos, de llegar y darse cuenta, esta empresa a la que le retuvieron impuestos no es contribuyente del municipio, agregarlos al padrón del municipio, al censo del municipio. Pero además con la otra modificación que estamos incluyendo aquí, esa empresa no pagaría sobre un censo de hace 2 años o 3 años
o 4 años como era el año pasado, sino sobre la base de los ingresos que recibió el año inmediatamente anterior. Una gran diferencia para todos los municipios a nivel nacional. Y esto, presidente, se relaciona con varios proyectos que están en la Comisión de Asuntos Municipales, de la cual yo soy secretario. Porque ahí se está planteando, por ejemplo, el traslado de los parques comunitarios a la responsabilidad del municipio de Panamá y de todos los municipios. Porque ¿qué sucede? Aquí hay una legislación que obliga a las empresas promotoras de vivienda a traspasar las áreas públicas como parques o calles a la nación. Y hay una ley que dice que debe traspasarse los parques a los municipios. Pero hay una gran cantidad de parques que se pasaron a la nación y la nación nunca se los traspasó al municipio. O sea, ni la nación, ni el municipio, ni los promotores, ni los residentes en la vivienda le dan mantenimiento a esas áreas recreativas. Y si mañana se aprobase esa ley, creo que la propuso el diputado Muñoz, ¿con qué recursos mantendría el municipio esos parques? Si los recursos que actualmente tiene apenas se alcanzan para darle mantenimiento a alguna de las estructuras que tiene el municipio. Por eso es importante revisar la parte impositiva. Y yo estoy de acuerdo. Tuvimos un largo debate con el sector empresarial. Yo estoy de acuerdo en que no es justo que lo paguen quienes ya están pagando. Lo justo es llamar a pagar a los que no lo están haciendo. Y estas dos modificaciones que hemos planteado van en esa dirección de hacer responsable y de llevar a contribuir a aquellas empresas que operando en un municipio no están incluidas dentro del censo, ya sea porque el censo se hizo en el 2010 y la empresa entra a operar en el 2011 y no vuelve a aparecer en el radar del municipio hasta 2 años después, en el 2012. O ya sea, lamentablemente, por la vía de la corrupción que tantos años le hace a nuestro país, de que cuando van los que censan, llegan a la empresa, le dan un salve y pasa a la siguiente puerta y no registra ese negocio. Hay una gran cantidad, una cifra indefinida de empresas que están realizando actividades económicas dentro, en el caso específico del municipio de Panamá, que no pagan impuestos. Hay locales donde no solamente opera una empresa, operan 3, 4, 5 empresas y sin embargo es solamente censada una. En la medida, reitero, en que nosotros con la figura de la agente de retención obligamos al que le hace un pago a una empresa a retener el impuesto municipal, en esa medida van a aparecer una gran cantidad de empresas que hoy en día no aparecen. Una gran cantidad de empresas que van entonces a aportar para que tengamos realmente una mejor ciudad, una ciudad, como dije ya, con aceras amplias, con cables soterrados, con estacionamientos, ya sea soterrado o edificios de estacionamiento, con más áreas públicas, con parques, canchas deportivas, parvularios, comedores, bibliotecas y tantas otras cosas más que la ciudad necesita y que es el gobierno local el que debe estar obligado a proveerle esas soluciones. Por eso, reitero, es importantísimo que esto se realice, que esta modificación se apruebe. Por eso queremos pedirle el apoyo a los diputados. Así como a mí me tocó como presidente de la Comisión de Hacienda, al inicio de este gobierno, ponerme sobre los hombros, no una, sino 3 reformas fiscales, entre ellas el aumento del ITBMS. Y lo hicimos con mucha responsabilidad, con una amplia consulta, que fue reconocida hasta por los medios de comunicación, el proceso de consulta amplia que se llevó, recogiendo una gran cantidad de inquietud de la comunidad. Y fue allí, en ese proyecto de ley, donde dejamos consagrado, porque no venía en la propuesta inicial, el tema de la beca universal. Y dejamos establecido también la beca que incluyera a los colegios particulares. Lamentablemente después nos lo echaron para atrás.
Pero así como el gobierno central hizo esas transformaciones, hizo esas modificaciones para que los que más ganaban pagaran más, asimismo, a nivel de los gobiernos locales, es necesario hacer transformaciones. Es necesario modernizar el sistema, adecuarlo a las nuevas realidades y que la gente contribuya en equivalencia a lo que gana, a lo que genera como ganancia. Así que, señor presidente, reitero, aquí estamos presentando este proyecto de ley que introduce 2 artículos nuevos a la ley 106 de 1973. Así que para que un ujier lo pueda retirar y ojalá pues un ujier que correspondiente. retire Gracias. el anteproyecto presentado por el colega José Blandón. En cuestión de orden, el diputado José Isabel Blandón. Gracias, presidente. Mire, yo voy a hacer uso de la iniciativa legislativa sobre un proyecto de acto constitucional, de reforma a la Constitución, relativo al tema que estamos discutiendo aquí precisamente. Pero yo quería, primero, con el permiso, presidente, decirle al secretario, su secretario, para que vea que está todo el mundo pendiente aquí hasta el mínimo detalle. Me han mandado un mensaje para pedirle que cuando lea no mastique chicle al mismo tiempo, que no se entiende. Estamos presentando un proyecto de acto constitucional para reformar el artículo 177 de la Constitución Nacional. El artículo 177 de la Constitución Nacional es el que establece el mecanismo para la elección del presidente de la República. Y en función de eso y de lo que ha sido la posición del Partido Panameñista, de que la segunda vuelta debe ser objeto de una reforma constitucional y no objeto de una reforma al Código Electoral, estamos presentando en nombre de la bancada del Partido Panameñista en la noche de hoy, en la madrugada de hoy, proyecto de acto constitucional para que ese artículo sea reformado y allí sea incluida a nivel constitucional un mecanismo de segunda vuelta en donde sí estamos cambiando el umbral mínimo del 50% más 1 que propone la ley al 40% como es en la mayoría, no en la mayoría, en algunos países de América Latina. Y yo quiero explicar esto, porque como abogado, como hombre de derecho, a mí realmente me sorprendió negativamente escuchar al primer mandatario de la nación en esta semana en un programa de televisión. Presidente, yo comencé a hablar a las 2:28 de la mañana, que quede constancia de eso. A escuchar al presidente de la República, al primer mandatario de la nación, en TVN, oírlo decir que en la segunda vuelta se podía aprobar por ley y que después se aprobaba por constitución. Como que una cosa y la otra no tenía la menor importancia. Esa actitud demuestra un gran desprecio por el Estado de Derecho, un gran desprecio por la institucionalidad democrática. En derecho existe lo que se llama la pirámide de Kelsen. En esa pirámide, en la cúspide de ella, eso nos lo enseñan a todos los estudiantes de Derecho en el primer año, está la Constitución, que es la ley máxima de la nación, la que está por encima de todas, y que ninguna ley puede ir en contra de lo que plantea esa Carta Magna, esa ley superior, que es la Constitución. Nuestra Constitución actual establece en el artículo 177 que el presidente se elige por mayoría. Hay quienes erróneamente interpretan que al decir mayoría
Eso quiere decir que puede ser una mayoría calificada, que no es una mayoría simple. Craso error, porque allí donde no distingue la ley, no le compete distinguir al que la va a interpretar. Y hay un principio de derecho público que señala que el funcionario no puede hacer lo que la ley expresamente no le permite hacer. Y en este caso, nosotros no podemos, por vía de una ley, establecer una mayoría distinta a la que la Constitución establece, que simple y sencillamente habla de mayoría. Participan 5, el que saque la mayoría. La Constitución no habla de una mayoría calificada. Hay aspectos en los que la Constitución sí señala la necesidad de mayoría calificada, pero en este dice simplemente mayoría. Es por eso que una ley que apruebe una mayoría calificada del 50% más 1 para escoger al presidente de la República es una ley que es contraria a la Constitución. Y ese ha sido el planteamiento no solamente del Partido Panameñista desde un principio, ha sido el planteamiento prácticamente de todos los constitucionalistas de prestigio de este país. Ha sido el planteamiento de los juristas que el propio presidente de la República designó en esa comisión que él llamó de notables para redactar una nueva Constitución. Ha sido el planteamiento de los magistrados del Tribunal Electoral, encargados de interpretar la ley electoral. Los únicos que han insistido y se han empecinado en que la segunda vuelta es posible por ley es el presidente de la República y su partido, Cambio Democrático. ¿Cuál es la diferencia entre que sea por ley y que sea un cambio constitucional? La ley se aprueba aquí por una mayoría de votos. Con 36 votos se aprueba una ley y se incluiría con 36 votos un cambio sustancial al mecanismo de elección del presidente de la República, del primer mandatario de la nación. La segunda vuelta por ley puede ser cambiada, como aquí se ha planteado muchas veces, por otra ley. Otra mayoría de 36 votos cambia la regla del juego para escoger al presidente de la República, en cualquier momento. Segunda vuelta por vía constitucional implica no solamente la aprobación en esta asamblea, sino que sea el pueblo panameño el que decida si quiere o no quiere segunda vuelta en un referéndum. Que sea el soberano, la voz de Dios, que es la voz del pueblo, la que diga ese referéndum con su voto si quiere o no quiere la segunda vuelta. Porque ahora lo que estamos viendo es que en la última encuesta que se hizo sobre este tema, apenas un 17% de los encuestados decía que estaba a favor de una segunda vuelta. Un 17% de los encuestados. Y aquí 36 diputados o 40, los que sean, quieren imponer su voluntad sobre ese 83% que no quiere la segunda vuelta. ¿Cuál es el miedo? Le pregunto yo al diputado Zenon, que ni siquiera está aquí. ¿Cuál es el miedo de ir a un referéndum y que sea el pueblo el que decida si quiere o no quiere segunda vuelta? Imagínense ustedes las contradicciones de lo que están planteando quienes desprecian el Estado de Derecho en nuestro país. Dicen, aprobemos la ley y después vayamos a la reforma constitucional. Y si en la reforma constitucional el pueblo dice que no, y hay una ley aprobada, ¿de qué estamos hablando, diputados de Cambio Democrático? ¿Estamos hablando de un Estado de Derecho, de una democracia, o estamos hablando de una monarquía donde el capricho del soberano es ley? ¿De qué es lo que estamos hablando, colegas diputados? Yo quiero, señor presidente, plantearles
como lo dije en la primera intervención que hice en la discusión de las reformas electorales, la legitimidad de un mandatario no está en función de los votos que obtiene. La legitimidad de un mandatario está en función de la transparencia de la elección, de la credibilidad del sistema, de la confianza del elector de que su voto será respetado. Así sea que gane con el 33% como ganó Ernesto Pérez Valladares o con el 60% como ganó Ricardo Martinelli. La credibilidad de ambos presidentes no estuvo en duda. Nadie cuestionó durante los 5 años de Ernesto Pérez Valladares que él no fuera el presidente legítimamente electo por la mayoría del pueblo panameño. Así que no estamos aquí hablando de la legitimidad del sistema, ni de la legitimidad de la elección del presidente de la República. Estamos hablando de una maniobra política de un partido que lo que busca a través del mecanismo de la segunda vuelta por vía de ley, porque sabe que no la puede aprobar y que no cuenta con el apoyo del pueblo para que se apruebe por vía de referéndum, es una segunda vuelta por vía de ley, es permitirle a ese partido oxigenarse, seguir siendo una pieza, porque saben muy bien, lo saben muy bien, que en una primera vuelta jamás ganarían y en una segunda vuelta apuestan a ser un jugador, o sea que lleguen de primero, de segundo o de tercero, que es lo más probable. A eso es lo que está apostando Cambio Democrático, a la supervivencia de su partido. Pero apostando a la supervivencia de su partido pone en riesgo la estabilidad democrática del país. Llega a la violación de la Constitución y pone al país al borde de un enfrentamiento, únicamente en consideraciones de carácter partidista, solamente para que el presidente de la República tenga esa carta. Una clara demostración de que para él sus intereses personales, los intereses de su partido, están por encima de los intereses de la nación. Fíjese usted, ¿por qué estamos proponiendo en este proyecto de acto legislativo que el umbral sea del 40% y no del 50%? Estamos haciendo cosas con seriedad, señor presidente. En el estudio que yo mencioné de la Universidad de Pittsburgh se indica que en promedio los candidatos ganadores a presidente reciben el 42% de los votos en la primera vuelta, lo que sugiere que la elección del presidente por mayoría relativa podría ser posible en muchos casos sin comprometer la legitimidad de la elección. En Panamá, las últimas 3 elecciones, la de Mireya Moscoso, la de Martín Torrijos y la de Ricardo Martinelli, en esos 3 casos, los 3 presidentes pasaron del umbral del 40%. Y nadie jamás pudo cuestionar la legitimidad de su elección. Pero fíjense los peligros a los que nosotros someteríamos a nuestro país. Y vamos a ver el resultado de las elecciones del 2004, la de Martín Torrijos. Martín Torrijos sacó el 47.4% de los votos. José Miguel Alemán sacó el 16.4% de los votos. 4% de los votos. Guillermo Endara sacó el 30.9% de los votos. Ricardo Martinelli sacó el 5.3% de los votos. Con un umbral del 50%, que es lo que propone la ley, que Cambio Democrático quiere imponerle al país, Martín Torrijos y Guillermo Endara habrían ido a una segunda vuelta. Y el 5% de Ricardo Martinelli es el que habría decidido esa elección. Porque José Miguel Alemán y Endara, si se hubiesen unido, juntos hacían también 47%. 47% de Martín Torrijos, 47% de Guillermo Endara. Si se hubiera sumado lo de José Miguel Alemán, eso no es automático,
ese 5%, el partido ese minoritario, el que hubiese decidido, en teoría, sobre el papel, esa elección. Y esa es la apuesta de Cambio Democrático, porque se sabe minoritario para el 2014. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado de diputados? Que no tiene una segunda vuelta, que se define en la primera elección. El PRD sacó 41 de 76. Tenía la mayoría en la primera vuelta. Si Martín Torrijos hubiera resultado derrotado en la segunda vuelta, Guillermo Endara se habría encontrado una asamblea con una mayoría en contra. Y esa es la antítesis de lo que dicen que quieren, que es la gobernabilidad. Porque se encontrarían con una asamblea totalmente en contra. Eso es el 2004. Pero fíjense lo que habría pasado en el 2009 si tuviésemos la segunda vuelta. En el 2009, con la existencia de la segunda vuelta, no habría existido incentivo alguno para que la Alianza por el Cambio se realizara. Porque la segunda vuelta lo que genera en todos los países donde existe es que las alianzas no se forman antes de la primera elección, sino que se dejan para la segunda elección. Cada partido va a la elección a ver qué porcentaje de votos saca que le permita luego ser un factor determinante en la segunda vuelta. En el ejemplo del 2004, Ricardo Martinelli, siendo el último, el que menos votos sacaba, podía convertirse en el factor determinante en la elección del 2004, siendo minoría. Entonces, por eso la segunda vuelta genera que hasta los partidos minoritarios apuesten por ir con candidato propio, porque les permitiría, en un escenario como el del 2004, ser la balanza y obviamente sacar mucho más de lo que representan en voto. Entonces, el Partido Panameñista no se habría aliado a Cambio Democrático. ¿Y saben qué habría resultado de la no alianza del Partido Panameñista con Cambio Democrático? Que se hubiesen ido por un lado el Molirena, Unión Patriótica, Cambio Democrático, y por el otro lado el Partido Panameñista. 8 diputados que están aquí, 8 que están aquí no estarían, porque salieron gracias a esa alianza. El presidente de la Asamblea, no usted, el presidente no estaría aquí. El presidente de la Comisión de Gobierno no estaría aquí. 2 de los diputados del circuito 87 no estarían aquí. El diputado del 810 Edwin Zúñiga no estaría aquí. El diputado Obrea no sería diputado tampoco. El diputado Rosas, el diputado Hugo Moreno, no serían ninguno de ellos diputados. Y esos 8 diputados que salieron por la Alianza por el Cambio, los 8, habrían sido diputados del PRD. Y el PRD sacó 26 diputados, más 8, 34, más el del Partido Popular, 35. Pero imagínense el efecto que hubiese tenido en el electorado, que el Partido Panameñista hubiese ido con su candidato propio y Cambio Democrático con el suyo por otro lado. Posiblemente eso habría ayudado en otro circuito a que también resultara triunfador un PRD y no un diputado o candidato de Cambio Democrático o del Partido Panameñista. Y habría traído como consecuencia que también en ese escenario, nosotros nos encontráramos con que Ricardo Martinelli sería el presidente de la República, pero la mayoría de la Asamblea sería del Partido Revolucionario Democrático. Porque fíjense bien los resultados de las elecciones a nivel presidencial. Cambio Democrático sacó 509.695 votos.
y el PRD que sacó 554.127 votos. PRD contra Cambio Democrático hubiese ganado, la presidenta sería Balbina Herrera. Con Unión Patriótica, que solamente sacó 53.958 votos, Cambio Democrático habría llegado a 563.000 votos. Pero habría perdido, porque al PRD se le habrían sumado los votos del Partido Popular. Y recuérdense que el Partido Molirena había hecho alianza primero con el Partido Panameñista. Y se va luego a apoyar Cambio Democrático, porque en ese momento, en ese escenario de una sola vuelta, se apuesta ganador. Y se decía, Martinelli está mejor, me voy para allá. Pero si hubiese existido el escenario de la segunda vuelta, tú te la podías jugar y no era necesario hacer esa alianza. Y lo más posible, estoy hablando de escenario, especulando un poco, pero quiero que ustedes entiendan, con ejemplo concreto, lo que significa la segunda vuelta. Porque yo creo que a ustedes, allá el Montesino y el Rasputín de la presidencia, los asesores, no les han explicado bien lo que significa la segunda vuelta. Entonces, señor presidente, lo que he querido decirles con esto es que el ejemplo de Panamá, lo que nos demuestran las últimas elecciones en nuestro país, es que si tú estableces una segunda vuelta con 50% y no gana en la segunda vuelta el que ganó en la primera, el que gana va a ganar teniendo minoría en la asamblea. Lo demuestran los números y los resultados electorales de las últimas 3 elecciones. Y eso no conlleva la gobernabilidad en este país, a menos, claro, que se trate de un presidente como el que tenemos y diga, a mí no me importa comenzar la asamblea con minoría, porque yo compro la mayoría. Y la alcanzo como quien juega monopolio. La compro, la tengo, la compro, la tengo, la compro, la tengo, la compro, la tengo. Como si todo aquí tuviera un precio. Y eso es el escenario lamentable, triste, para este diputado que tiene 20 años de pertenecer a esta asamblea, de ver la situación que nos ha tocado ver en este momento, en donde definitivamente lo que procede, diputados, es que nosotros hagamos las cosas bien. Y si hay el interés de parte del Cambio Democrático de que se incluya la segunda vuelta y creen que es conveniente para el país y creen que el país la quiere y la necesita, vayamos al referéndum. Los reto a eso. Tengan la valentía y la hidalguía de someter esta propuesta a la voluntad popular. Y vamos a buscar los votos. Y vamos a ver si el pueblo panameño realmente quiere que se apruebe este mecanismo de balotaje o de segunda vuelta. Que sea el pueblo panameño el que decida y no una mayoría aquí lograda a través de la amenaza, de las prebendas y del chantaje. Porque podrán lograr la mayoría aquí en la asamblea, pero están en minoría en el país. Tienen el rechazo mayoritario de la población panameña. Y créanme que si insisten en desconocer una propuesta como esta, de que se haga por la Constitución, e insisten en que se haga por la vía de la ley, ese desprecio ciudadano, esa repulsa popular, la van a sentir en las calles, la van a sentir en todas partes a donde vayan, porque las cosas no van a volver a ser igual, estimados amigos. Este es un país y un pueblo que sacrificó mucho por la democracia. Este es un pueblo que ha crecido y ha prosperado bajo democracia en los últimos 20 años y que no está dispuesto a poner eso en juego por los caprichos de alguien que cree que su voluntad está por encima de la voluntad de todo el país, de alguien que cree que las cosas no son convenciendo con argumentos, sino comprando con dinero o amenazando. Ese no es el presidente por el que votamos. Ese no es el presidente por el que yo fui a buscar votos. Le prometimos un cambio al país
no una dosis mayor de lo mismo, porque aquí tránsfugas siempre han habido, pero nunca al nivel que hemos estado viviendo en estos 2 años. Aquí gente que se vende siempre ha existido, pero nunca al nivel que hemos visto en estos 2 años. Aquí yo he visto traiciones, presidente, y usted también, que ha estado aquí antes, pero jamás las traiciones que yo he visto aquí, promovidas desde el Palacio de las Garzas. Es deprimente el espectáculo que le damos a este país cuando aquí vemos diputados electos por un partido que se supone que tienen una mística y una ideología y un compromiso con la base de ese partido. Y de la noche a la mañana traicionan a esas bases, traicionan esa historia y traicionan esa mística. Nadie les cree que lo hacen por principios altruistas. Nadie les cree que no hay otras cosas de por medio. Y es triste, muy triste para mí, ver a diputados que tengo años de conocer, ver gente de partidos contrarios, de partidos propios, de amigos, gente que ha aprendido a apreciar con los años, doblegarse ante las amenazas, doblegarse ante los ofrecimientos de quien se cree emperador de este país. Pero como dijo el diputado Quiroz, y van a aprender a asimilarlo, este país ha cambiado. Gracias a este aparatito que está aquí, ahora mismo hay miles de personas pendientes de lo que está pasando en esta asamblea, viéndolo por internet, por televisión, pendientes en el Facebook, en el Twitter. No van a pasar agachados. Créanme que los que voten hoy en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo y en contra de la voluntad de su partido, no van a pasar agachados. El país lo va a estar viendo y el país lo va a juzgar. Ese voto no va a ser olvidado. Y por ese voto van a tener que responder en las elecciones del 2014. No se engañen. Gracias, señor presidente.